Las paredes de aquel viejo departamento aún olían a humedad y a secreto. Lo habían alquilado porque era lo único que podían pagar cerca del nuevo trabajo. Un tercer piso sin ascensor en un edificio de fachada amarillenta que parecía encogerse entre dos construcciones modernas. La primera noche, la pareja celebró con vino barato y risas nerviosas. No sabían que estaban brindando con la mirada de algo que ya habitaba allí. Todo comenzó con el espejo del recibidor. Era grande, de marco oscuro y madera tallada con figuras que parecían caras deformes si se miraba de reojo. La primera mañana, uno de ellos se cepillaba los dientes cuando notó que su reflejo parpadeaba medio segundo después que él. Creyó que era sueño. Al día siguiente, el otro vio que en el espejo aparecían 2 tazas de café sobre la mesa, cuando en la realidad solo había una. Decidieron no darle importancia. La gente mayor del edificio lo saludaba con sequedad, especialmente una vecina del segundo piso que siempre bajaba las escaleras mirando el suelo. Nunca les devolvía el saludo, solo una vez levantó la vista y dijo: ¿Ya viste lo que hace el espejo por las noches? Antes de que pudieran preguntar, cerró su puerta con llave. La primera madrugada de terror llegó sin aviso. Era casi las 3 a.m. cuando un ruido metálico los despertó a ambos. Algo rasguñaba el interior del espejo desde adentro, no desde detrás, desde adentro. Se levantaron despacio, con el corazón golpeándoles las costillas. Al prender la luz, el espejo mostraba solo sus propios rostros pálidos y ojerosos. Pero en el suelo, frente a él, había un puñado de ceniza húmeda que no estaba allí antes. La segunda noche decidieron cubrir el espejo con una sábana blanca. Al amanecer, la sábana estaba del otro lado de la habitación, doblada en 4 partes perfectas, y sobre el vidrio había una palabra escrita con dedo mojado: Mira. El terror se volvió rutina. Comenzaron a turnarse para vigilarlo, pero lo que vieron después no podían vigilarlo con los ojos cerrados. Una noche, mientras uno dormía, el otro observó con horror cómo su propio reflejo sonreía de forma diferente, torcida, y luego levantaba una mano para hacer un gesto de silencio. El reflejo no imitaba sus movimientos, hacía los suyos propios. Intentaron romperlo. El martillo rebotó como si golpeara acero líquido. Intentaron sacarlo del muro. La pared detrás no era ladrillo, era carne fría y dura, como cuero viejo. Intentaron huir, pero cada vez que abrían la puerta del departamento, daban al mismo recibidor, al mismo espejo, a la misma figura que ahora los esperaba sentada en el sofá que no tenía. La figura no era humana. Tenía la forma de uno de ellos, pero alargada, con dedos que tocaban el techo y ojos que brillaban en la oscuridad como brasas apagadas. Hablaba con su voz, pero al revés, como si el tiempo se hubiera roto dentro de su garganta. Una noche susurró: «Ustedes entraron a mi casa. Yo solo estaba aquí durmiendo. Ahora cedo la cama si ceden la carne». La tercera semana, los vecinos empezaron a oír 2 voces idénticas discutiendo en el tercer piso, pero cuando subían a quejarse, solo veían a una persona tras la mirilla, sonriendo con una muesca que no le pertenecía. La última vez que alguien los vio fue un lunes. Bajaron las escaleras agarrados de la mano, pero uno caminaba normal y el otro arrastraba los pies, como si no supiera doblar las rodillas. La vecina del segundo piso los cruzó en el descansillo y juró que el que iba detrás no tenía sombra. Juró también que cuando pasaron frente a ella, el que iba adelante giró la cabeza 180 grados y dijo con su propia voz, pero rota: «Está aprendiendo a caminar. Pronto saldrá más». El departamento lleva vacío 9 meses. Nadie lo alquila por más bajo que esté el precio. Los pocos que se atreven a entrar cuentan que el espejo sigue ahí, limpio, brillante, pero que ya no refleja lo que tiene enfrente. Refleja otra habitación, otra época, y a veces 2 figuras sentadas en el borde de una cama que no existe, esperando a que alguien más las mire para poder cambiar de lugar. Si alguna vez ves un espejo antiguo en una casa vacía, no te acerques, no porque refleje monstruos, sino porque los monstruos ya aprendieron a usar tu rostro. Nadie en ese pueblo pequeño quería hablar del camino viejo que bordeaba el cementerio. No porque tuviera curvas peligrosas o porque se estuviera desmoronando.
Era porque desde hacía generaciones los perros se negaban a caminar por ahí, y los pocos que lo habían hecho de noche regresaban con los ojos blancos y un temblor que no se les quitaba hasta días después. La primera vez que lo sintieron fue un martes sin luna, en una casa de paredes gruesas y techo de lámina, al final de una calle de tierra. Una familia dormía con las ventanas cerradas pese al calor. Era costumbre. El abuelo decía que de madrugada el aire cambiaba y que era mejor no saber cómo olía lo que pasaba afuera. Pero esa noche el calor era distinto. No venía del sol que aún no salía, venía de abajo, como si el suelo se hubiera puesto a hervir en silencio. Uno de los que dormían despertó sin ruido, solo con una certeza en la nuca. Algo los estaba mirando desde el otro lado de la pared, no desde afuera, desde adentro de la pared misma. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, y escuchó algo que le heló la sangre. 3 golpes secos, lentos, perfectamente espaciados, que venían del interior del bloque de cemento. No era una cañería, no era la madera. Era como si algo con dedos largos estuviera tocando desde el otro lado del muro, con la paciencia de quien ha estado ahí siglos. Quiso despertar a los demás, pero cuando abrió la boca, sintió un olor a tierra mojada y a hueso quemado. No pudo hablar, no porque no quisiera, porque el aire se volvió denso, pesado, como si alguien hubiera cerrado una bolsa sobre toda la habitación. Entonces escuchó los pasos. No eran humanos, eran demasiado largos entre pisada y pisada, como si las piernas midieran el doble de lo normal. Y cada paso sonaba en un lugar distinto, primero en el techo, luego en la cocina, luego en el pasillo que daba a la habitación de atrás. No había puertas abiertas, no había ventanas rotas, pero los pasos entraban igual. Los perros de la cuadra comenzaron a aullar, pero no era el aullido normal de cuando pasa alguien extraño. Era un aullido roto, húmedo, como si estuvieran ladrando con algo atorado en la garganta. Algunos vecinos dijeron después que esa noche los perros no ladraban hacia la calle, ladraban hacia las paredes. El sonido cambió, dejó de ser pasos, se convirtió en un arrastre, algo pesado, húmedo, que se movía por el piso de tierra del patio trasero, pero que no tocaba las hojas secas. Solo se escuchaba contra la tierra desnuda, como si cada metro le costara un esfuerzo enorme. Y entonces llegó el gemido. No era un lamento, no era un grito, era un sonido que imitaba la forma de una voz humana, pero sin entender cómo funcionaba una garganta. Subía y bajaba en tonos que no deberían existir, como si alguien estuviera aprendiendo a hablar frente a un espejo roto. A veces sonaba a niño, a veces a anciano, a veces a los dos al mismo tiempo. El que estaba despierto sintió que las lágrimas le bajaban solas, no por miedo, por algo peor, una tristeza que no le pertenecía, que venía de afuera y se metía por los poros de la piel, como si esa cosa estuviera tan sola que su dolor pudiera contagiarse. En la habitación de al lado, alguien más despertó. No hizo ruido, solo quedó escuchando, y cuando el gemido se acercó a la ventana, vio algo que ningún otro de la casa quiso confirmar al día siguiente: una mano pegada al vidrio desde afuera. Pero no era una mano completa. Tenía todos los dedos, sí, pero el último se doblaba hacia atrás, y la uña era negra, larga, curvada como un anzuelo. La mano no golpeaba, solo se pegaba, giraba lentamente como si estuviera buscando cómo abrir desde el otro lado sin tener llaves. Los minutos pasaron como horas. Afuera, el gemido se fue haciendo más ronco, más seco, como si a esa cosa se le estuviera acabando la voz. Y entonces, de pronto, todo se detuvo. El calor desapareció, el olor también, y los perros dejaron de aullar al mismo tiempo, como si alguien les hubiera apagado un interruptor. Pero antes del silencio total, pasó algo que los dejó temblando hasta el amanecer. Desde la cocina, desde una puerta que sabían cerrada con candado desde adentro, escucharon 3 golpes secos, un silencio,
luego un crujido y luego la voz. No era un gemido, era una frase, dichas como quien lee un manual sin entender el idioma. Abre, ya aprendí el sonido de tu llave. No durmieron más esa noche. Nadie en esa calle durmió. Algunos vecinos prendieron velas, otros salieron con machetes a la calle y no vieron nada, solo el polvo del camino y un rastro que parecía hecho por algo que se arrastraba, pero que de pronto se volvía huella de 2 pies, luego de 4, luego de ninguno. Al día siguiente, encontraron la puerta de la cocina abierta. El candado seguía puesto del lado de adentro, pero la madera alrededor tenía marcas de uñas, profundas, como si alguien hubiera estado arrancando tiras de a poquito, desde afuera, sin hacer ruido. Y en el piso, justo donde empezaba el patio, había algo que nadie quiso recoger. Un diente, demasiado grande para ser humano, demasiado blanco para ser de algún animal conocido. Tenía sangre seca en la raíz, y al levantarlo con una pala, la tierra debajo estaba congelada, aunque hacían 35 grados a la sombra. Los vecinos más viejos del pueblo se reunieron esa tarde. No dijeron mucho, solo hicieron una hoguera con ramas de higuera y sal bendita, y caminaron alrededor de la casa 3 veces en sentido contrario al sol. El más anciano, que ya casi no hablaba ni salía de su casa, susurró una sola cosa antes de irse. Esa cosa no vino de afuera, estaba debajo de la casa desde antes de que la construyeran. Solo estaba esperando que alguien durmiera lo suficientemente profundo para recordarle cómo se abren las puertas. La familia se mudó 2 semanas después, pero el hermano que se quedó a empacar la última noche juró que cuando apagó la luz del cuarto principal, vio una silueta pegada a la pared del fondo. No se movía, pero respiraba. Y cuando la luz se fue del todo, escuchó un susurro muy cerca de su oído. «No te vayas, ya casi aprendo a imitar tu cara». La casa lleva 3 años vacía. A veces los vecinos dicen escuchar golpes secos en las paredes cuando pasa un carro, pero lo que nadie se atreve a confirmar es que en las noches sin luna, la puerta principal se abre sola hacia adentro, aunque nadie haya quitado el candado, y del umbral sale un olor a tierra mojada y a hueso quemado. Y un gemido, siempre el gemido, pero ahora más claro, como si estuviera aprendiendo a hablar. Bajó de la azotea sin hacer ruido. No quiso prender la luz de su cuarto. Se metió debajo de las sábanas como cuando era niño y creía que los monstruos no podían encontrarlo si no movía un dedo. Esa noche no durmió, pero tampoco escuchó nada más. Pasaron días sin que volviera a pasar. Pensó que había sido su imaginación, o tal vez algún vecino haciendo bromas raras o niños jugando con velas en tejados ajenos. Pero una noche volvió. Esta vez no subió a la azotea. Estaba en la cocina, tomando agua, cuando escuchó algo en el techo de su propia casa. No en la casa vecina, en la suya. Pasos lentos, pesados, como de alguien que camina descalzo sobre las láminas. Pero no había escalera para subir a su techo desde afuera. La única forma era por dentro de la casa, y él estaba solo. Los pasos se detuvieron justo encima de su habitación. Luego, un rasguño, largo, continuo, como si algo estuviera dibujando en el techo con una sola uña. Salió al pasillo y miró hacia arriba. No había tragaluz, no había forma de ver el techo desde adentro, pero el sonido era inconfundible. Algo estaba arriba, y entonces escuchó la voz. No era humana. Era como si varias personas hablaran al mismo tiempo, con la misma garganta, susurrando algo que no alcanzaba a entender. Pero una palabra se repitió, una sola, su nombre. No su nombre real, sino el apodo que solo usaba su abuela, que llevaba muerta 10 años. Sintió el pecho helado. Nadie más sabía eso. Nadie. Al día siguiente, pidió prestada una escalera
y subió a su propio techo en pleno día. No había nada, solo polvo, hojas secas y las marcas de los pasos. Pero las marcas no eran de pies humanos, eran hendiduras largas, como de algo que caminara con los dedos doblados hacia atrás. Y en el centro del techo, justo donde había escuchado el rasguño, había un dibujo, un círculo. Dentro del círculo, una figura que no supo identificar. No era un símbolo religioso conocido, era algo más antiguo, más crudo, hecho con presión desigual, como si la mano que lo hiciera estuviera temblando o no supiera bien cómo cerrar las líneas. Esa noche decidió averiguar qué pasaba en la casa vecina. Dio toda la vuelta a la manzana y se paró frente al portón. Los candados estaban puestos, las ventanas también, pero la reja de una ventana del segundo piso estaba ligeramente torcida, como si alguien la hubiera abierto desde adentro y luego la hubiera doblado mal al cerrarla. Se acercó más, pegó el oído a la pared. Al principio, nada. Luego, un murmullo, muchas voces otra vez, rezando o cantando algo en un idioma que no reconoció. No era español, no era inglés, parecía más antiguo, con sonidos guturales que lastimaban la garganta solo de imaginarlos. Se apartó de golpe cuando escuchó un golpe seco al otro lado de la pared. No era casual, era como si alguien hubiera golpeado justo donde él tenía la oreja. Y luego, un silencio absoluto. Se fue caminando rápido, sin correr, porque correr era reconocer el miedo, y no quería darle ese poder a lo que fuera que estuviera ahí. Al día siguiente, habló con una vecina de la esquina, una señora mayor que siempre barría la banqueta a las 6 de la mañana. Le preguntó por la casa. Ella dejó de barrer, lo miró con unos ojos que ya habían visto demasiado, y le dijo: «Ahí murió una mujer hace 15 años, se ahorcó en la sala, pero no fue ella sola, dicen que la obligaron, que era parte de un grupo que se juntaba en las noches a hacer cosas que no deberían hacerse ni de día. Después de eso, la casa estuvo cerrada mucho tiempo, pero a veces, en las madrugadas de luna llena, se ven luces y se escuchan rezos al revés». Él no creía en esas cosas, o no quería creer, pero esa noche no subió a la azotea, y tampoco la siguiente. Una semana entera evitó siquiera mirar hacia el techo vecino, hasta que una madrugada despertó sin razón a las 3:17 a.m. No había ruido, no había nada, solo la certeza de que alguien estaba en la habitación con él. Abrió los ojos despacio, no había nadie, pero la sombra de la lámpara del techo se movía, aunque no había viento, y entonces la vio. En el espejo del ropero, detrás de él, había una figura. No se veía la cara, solo una silueta negra, más oscura que la oscuridad de la habitación, con los brazos colgando demasiado largos. No volteó, no respiró, solo cerró los ojos y empezó a rezar en silencio, aunque no era creyente. Rezó cualquier cosa, lo primero que le vino a la mente, y después de un minuto que sintió como una hora, abrió los ojos. La sombra había desaparecido del espejo, pero en la pared, justo frente a la cama, alguien había escrito con algo que parecía ceniza: «Ya sabemos dónde duermes». Al día siguiente, fue a trabajar con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Sus compañeros de la imprenta notaron que algo andaba mal. Uno de ellos, el más viejo, que siempre contaba historias que nadie le creía, lo llevó aparte y le dijo en voz baja: «Es la casa del callejón, ¿verdad? La que tiene los candados dobles. No eres el primero. La gente que ha vivido ahí al lado siempre termina viendo cosas, siempre termina escuchando rezos al revés, y siempre, siempre aparece una sombra en el espejo. La última persona que rentó ese cuarto donde vives tú desapareció. No se mudó, no avisó. Un día simplemente no estaba. Dejó las luces prendidas, la cama tendida y el café servido, pero el espejo de su cuarto estaba empañado, como si alguien hubiera respirado muy cerca de él por horas,
y tenía una sola palabra escrita con el dedo: listo. Nadie supo más de esa persona. Tampoco preguntaron. En el barrio aprendieron que algunas preguntas no se hacen porque las respuestas se quedan. La persona que hoy escucha esta historia sigue viviendo ahí, no porque quiera, porque no tiene a dónde ir, pero ya no sube a la azotea, ya no se asoma al borde, y desde hace semanas pone una silla debajo de la perilla de su puerta todas las noches. Pero lo que más le aterra no es lo que ve en el espejo, es lo que ahora escucha desde adentro de las paredes. Un rasguño, un susurro, y esa misma palabra que le dice su abuela muerta, pero con una voz que no es la de ella. Abre, ya recorrimos todo el techo, solo falta tu cuarto. Y algunas noches, cuando el silencio es total, jura que siente algo respirando al otro lado de la pared de su cabecera, algo que no necesita puerta, algo que solo espera que esta noche él se olvide de rezar. No era un pueblo grande, pero tampoco de esos donde todos se conocen. Era un lugar de calles empedradas y casas con paredes gruesas, donde el calor de la tarde se quedaba pegado hasta la madrugada. En una de esas casas, al fondo de un pasillo largo, había una habitación que nadie usaba desde hacía años. No porque estuviera vacía, estaba llena de cosas viejas, ropa doblada en sillones que ya nadie sentaba, fotografías con el vidrio empañado y una radio de mesa, de esas de dial giratorio y luces ámbar que ya no se fabrican. La radio había pertenecido al abuelo. Había muerto un invierno, en esa misma habitación, mientras dormía la siesta. No hubo señales, no hubo despedidas, solo el silencio de una respiración que se detuvo y nunca volvió. La familia lo veló, lo enterró, y con el tiempo dejó de entrar a ese cuarto, pero la radio quedó ahí, conectada a un enchufe que nadie se atrevió a desconectar, porque el abuelo siempre decía que las cosas que guardaban voces no debían quedarse sin electricidad, que se enojaban y que el enojo de los objetos viejos era peor que el de los vivos. Pasaron los años. La persona que ahora contaba esta historia había crecido escuchando ese mito familiar sin creerlo. Era de los que preferían las explicaciones lógicas. Hasta que una noche, años después de la muerte del abuelo, sucedió algo que le cambió la forma de entender el mundo. Esa noche no podía dormir. El calor era denso, pegajoso, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Se levantó a buscar agua en la cocina y al pasar por el pasillo escuchó algo que lo detuvo en seco. Venía de la habitación cerrada. Era un sonido tenue, como de estática, como cuando una radio no encuentra estación pero sigue encendida. Pero la radio no tenía baterías, solo funcionaba conectada, y él recordaba perfectamente que ese enchufe estaba dañado desde hacía meses. Se acercó a la puerta. La manija estaba fría, más fría que la pared, más fría que el piso. La giró despacio y la puerta se abrió sola antes de que él empujara. Adentro no había nadie, pero la radio estaba encendida. Las luces ámbar titilaban débilmente y del parlante salía un susurro. No música, no locutor, una voz, cascada, rota, como si alguien estuviera hablando desde el fondo de un túnel muy largo. Todavía no te duermas. Todavía no. Reconoció esa voz al instante. Era la de su abuelo, pero no la voz cálida que recordaba de niño. Era una voz seca, cansada, como si hubiera estado hablando sin parar durante años esperando que alguien lo escuchara. Quiso apagar la radio. Dio un paso. La estática aumentó. El dial giró solo, rápido, pasando por frecuencias muertas hasta detenerse en un punto donde no había estática, solo silencio. Y entonces la voz habló de nuevo, pero esta vez más clara. ¿Por qué no me contestas? Llevo 6 años llamándote. Nadie más me escucha. Sintió un escalofrío que le subió desde los pies hasta la nuca. Quiso salir, pero sus piernas no respondían. La radio emitió un pitido largo y luego empezó a sonar una canción. Una canción antigua, de esas que el abuelo tarareaba mientras podaba las matas del patio.
Una canción que nadie más en la casa conocía. Una canción que no tenía registro en ninguna estación. Al día siguiente, desenchufó la radio. Lo hizo de día, con luz solar entrando por las ventanas, para sentirse seguro. Pero esa noche, al pasar por el pasillo, la radio volvió a estar encendida. Y esta vez la voz sonó más cerca, como si no viniera del parlante, sino de la pared. No me desconectes. No sabes lo que se siente aquí abajo. Aquí abajo no hay noches, no hay días. Solo espera, y yo ya me cansé de esperar. La persona empezó a notar cosas raras, objetos que cambiaban de lugar, fotografías del abuelo que amanecían boca abajo. El dial de la radio aparecía en posiciones distintas cada mañana, aunque nadie lo hubiera tocado. Y lo peor, los mensajes. No mensajes de texto, mensajes en el polvo de los muebles, en el vaho del espejo, en la superficie del café recién servido. Frases cortas, escritas con un dedo invisible. No me olvides. Tengo frío. Ya casi aprendo a salir. Decidió hablar con su madre, que era la única que todavía recordaba detalles del abuelo que él nunca supo. Le preguntó si el abuelo creía en fantasmas, en espíritus, en cosas que vuelven. La madre se quedó en silencio un largo rato y luego dijo algo que lo dejó peor que antes. Tu abuelo no creía en fantasmas. Lo que él creía era que los muertos no se van del todo si tienen algo que decir. Y tu abuelo murió en medio de una discusión conmigo. Murió enojado. Murió sin perdonarme. Y yo llevo años pensando que tal vez por eso no se ha ido, porque el rencor es más pesado que el alma. Esa noche la persona se armó de valor y volvió a la habitación. La radio estaba encendida, como siempre, pero esta vez no había estática. Había una voz clara, demasiado clara, que dijo: «Ya sé que hablaste con ella. Dile que la perdono, pero que me saque de aquí. Que conteste, que me diga algo, que me pida algo, lo que sea, porque ya no aguanto hablar solo, ya no aguanto que nadie me escuche». Tomó el micrófono de la radio. No sabía si funcionaba, nunca lo había usado, pero lo acercó a sus labios y dijo: «Abuelo, ¿cómo te sacamos de ahí?». Silencio, largo, eterno. Y luego la voz cambió, dejó de temblar, se volvió grave, monocorde, como si no fuera un anciano extrañando su casa, sino otra cosa usando su voz. «No me saques, déjame entrar. Es más fácil que me dejes entrar. Abre la puerta de tu cuarto esta noche, no la cierres con llave. Y cuando sientas frío en la cama, córrete al lado izquierdo. Ese era mi lado, me lo debes». Sintió un terror que no podía describir. No era miedo a lo desconocido, era miedo a reconocer que la voz ya no sonaba a su abuelo, sonaba a algo que había estado esperando años para encontrar una radio encendida, una persona que escuchara, una puerta entreabierta. Rompió la radio, la golpeó contra el suelo hasta que los componentes volaron y las luces se apagaron para siempre. Luego, esa misma noche, durmió con las luces prendidas y la puerta de su habitación cerrada con 3 candados. Pero al otro día, cuando fue a botar los restos de la radio, notó algo que lo dejó temblando por horas. El dial no estaba roto, seguía intacto y estaba girando solo, muy despacio, deteniéndose en cada número como si buscara algo o alguien. Dejó la casa un mes después. Nadie entendió por qué. Él no dio explicaciones, pero su madre, antes de despedirlo, le entregó una caja pequeña. Dentro había una nota del abuelo, escrita años antes de morir, que nunca había encontrado. Decía: «Cuando yo me vaya, no prendas la radio. No soy yo el que habla por ahí.
soy solo el portero, y hay cosas del otro lado que aprendieron a imitar mi voz para que las inviten a pasar. Esa noche, ya en su nuevo departamento, a varias calles de distancia, escuchó algo en la oscuridad. No era la radio, no tenía radio, era el celular. El teléfono vibraba sin parar. Lo tomó con manos temblorosas. No había número, solo un mensaje de texto de un contacto que había borrado hacía años. Abuelo. El mensaje decía: no importa a dónde te mudes, la frecuencia la traes vos adentro. Todavía me debes una conversación. Nunca supo si era su abuelo o algo que aprendió a usar su dolor para colarse, pero desde entonces, cada vez que un aparato electrónico hace ruido solo, cada vez que una llamada entra sin número y al contestar solo hay silencio, cada vez que un mensaje antiguo aparece leído sin que nadie lo haya abierto, se pregunta si lo que viene del otro lado quiere hablar o quiere entrar. ¿Y ustedes, comunidad, creen que los muertos pueden escribir desde el más allá? ¿O hay algo más oscuro que aprendió a usar el amor y el dolor como llaves maestras?